Viajando aprendí muchas cosas. Aprendí que los paisajes pueden cambiar, que te pueden tocar caminos con tormenta y otros con colores. También aprendí que hay dos tipos de paradas: las que nadie espera y las que todos quieren. Los caminos pueden cambiar, la música puede cambiar y hasta los ánimos también. Pero lo que nunca cambia es que siempre vamos juntos. Segunda semana del mes de junio donde estamos compartiendo acerca de familias reales. Y este pequeño living de estas 2 semanas para poder charlar y poder conectar con todos desde este lugar que es tan importante. A veces digo el cúmulo o el tener tanta oportunidad de conocer por experiencias o la sumatoria de caminar viendo, escuchando, pero también por otro lado un poco del conocimiento o de la experiencia y de la sabiduría que nos permitió el ver, el construir, el acompañar muchas veces y por supuesto la propia. Se trata un poquito más de esto que pensar en muchos otros puntos que también son importantes, pero un poco estas 2 conversaciones que tenemos en esta semana tienen que ver un poquito, bueno, abramos un poco el corazón, por supuesto con Dios en el centro de lo que estamos hablando, entendiendo que Él cambia nuestra cultura, Cristo cambia nuestra vida, y a partir del cambio ahora empezamos a construir o reconstruir o restaurar o formar o soñar con formar una familia o la relación familiar, que no es siempre de la misma manera, pero que conviven, que tienen proyectos en común, que entendemos que es el propósito de Dios. Y hablamos justamente de las diferentes, en esta analogía del viaje hablamos de las diferentes temporadas o de las diferentes etapas y justamente mencionábamos a Jacob, ¿no? Jacob fue el ejemplo de la semana pasada, que era un hombre que tuvo un encuentro con Dios y a partir de ahí se dio cuenta que la necesidad que tenía su familia frente a una situación muy difícil de encontrarse con su hermano, quien tenían una enemistad de muchos años, donde pesaba mucho dolor el reencontrarse. Él supo entender que llevaba niños pequeños, que su ganado había tenido cría, entonces no podía apurar el paso de ellos porque los iba a lastimar. Y eso es muy bueno poder interpretarlo. Esto lo cuenta el libro de Génesis en capítulo 33, que habla de entender las temporadas por las que la familia está atravesando. Quizás hay temporadas donde los chicos ya están crecidos, podemos ir a otra velocidad, donde las metas son más largas, más espaciadas, pero hay temporadas donde nos llega algunos achaques, pasamos por la vejez o por el nacimiento de bebés. Diferentes situaciones que producen que tenga que detenerme y observar. Un cambio de ritmo que hay que saber leer. Eso nos hace personas sabias. Sí. Porque si no podemos dañar al que navega conmigo, ¿no? Al que viaja conmigo. Hablando de Pablo, ¿no? En Sí. referencia a esa analogía que también mencionás, ¿no? Los que navegan conmigo, que fue un poco la oración de Pablo. Y empezamos a ver las características de las familias reales el domingo pasado, donde solamente tocamos en la número 7, que era disfrutar el viaje, pero quedamos en deuda con las primeras 6 sí. Que queremos empezar a compartir. Y número 1 es las familias reales. Y primero aclaramos, ¿por qué familias reales? Para el que no estuvo, por cierto, pueden ver el video de YouTube de la semana pasada y poder enterarse y poder ver la primera parte, pero ¿por qué no familias ideales? Que sería una frase más linda, porque justamente ideales tiene que ver con algo perfecto, algo ideal, algo que no tiene un problema o que es un idealismo. Reales tiene que ver con lo que nosotros somos, seres humanos que estamos formando un hogar. Y que justamente el ideal, si quisiéramos practicarlo, solamente lo lograríamos si queremos aparentar. O solo lo lograríamos aparentando. Aparentando mostraríamos, no seríamos una familia ideal. Pero no aparentando y buscando a Dios
y cambiando, y que la cultura de Jesús llene nuestras vidas, que nos llenamos de Él. Y entonces en estas características de familias reales, la ¿Querés primera... decir la primera? Sí, rompen ciclos de pecado. Número 1, rompen ciclos de pecado. Wow, qué fuerte esa palabra, sí, ¿no? Es muy fuerte la herencia. Es muy fuerte la herencia. Y no estamos hablando de herencia económica. No. La herencia paternal, la herencia de papás, la herencia de quienes nos formaron, quienes estuvieron en nuestras infancias, porque a veces no necesariamente fue papá y mamá, pero a veces esta herencia, a veces es fuerte, y digo, la veo repetirse mucho y en muchos, que se repite, o las dos polaridades, o soy exactamente más fuerte de lo que era que no quiero ser, o voy para el otro lado y me vuelvo contra eso, pero no me quedo en el centro. Y creo que una característica que tenemos que tener es que para romper esa herencia, esos ciclos, que en un momento tenemos que detenernos a hablar de un concepto, creo que mal enseñado en la iglesia, que es bueno aclararlo y por lo menos presentar nuestra mirada teológica breve, ¿no? Pero sobre eso. Pero se cambia con una disciplina fuerte y con una espiritualidad fuerte. ¿Cómo sería eso? Bueno, dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel. O sea, lo primero es Dios está. Entonces, con disciplina y con espiritualidad fuerte nos encontramos con el Dios que prometió que está. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Qué lindo ese texto. Es hermoso. No habla de que el 1001 se cortó, sino que tiene que ver con esto de que es interminable lo que Dios promete en su amor y derrama su amor inagotable. No se termina nunca el amor de Dios sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Hay determinantes en los ciclos de vida o en los ciclos de pecado. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo hago como consecuencia de lo que yo creo? Entonces, lo que yo creo es mi filosofía de vida. Lo que yo creo es mi ideología de vida. Eso representa lo que yo creo. Es muy importante porque determina lo que voy a hacer. Y lo que yo creo, o sea, estoy hablando del mundo interior, fíjate, es lo que produce consecuencias. Y ahí es donde entra en juego radicalmente la fe. La fe es absolutamente radical en la vida de uno, en lo que yo creo, para luego empezar a avanzar en lo que yo hago, y no quiero hacer un trabalenguas con esto, en función a lo que yo creo. Entonces, para aclarar, que no es difícil, pero vale la pena entender la propuesta porque es muy, pero muy importante. Tiene que ver con que yo hago lo que creo. Exacto. Y yo soy de acuerdo a la filosofía de lo que creo. Claro. Ahora, entonces, lo que pasa en casa, lo que sucede afuera, lo que digo, lo que hago, lo que manifiesto, tiene que ver con una filosofía interna, que en algún momento la asumí, la heredé, me la pasaron mis padres, o bíblicamente esta se posicionó. Por eso, por ejemplo, la escuela de vida en la iglesia, ¿por qué decimos tenemos que venir a estudiar la Biblia? Porque la Biblia nos va a enseñar a cómo vivir. Porque quizás esas costumbres o esas situaciones que hemos heredado no son de todo bíblicas, sino son del todo buenas. Entonces, ¿cómo las contrarresto? Con la fe. Ahí es clave. La fe cambia nuestro corazón y empieza a hacernos creer lo que la Biblia dice, lo que Dios es. Entonces, el segundo determinante es que en función a esa filosofía vienen los hábitos. O sea, lo que hago. Entonces, yo tengo que saber qué hábitos adquiero, qué hábitos renuncio. Y creo que como iglesia en todo lo que queremos hacer, entendiendo la Biblia, estamos empecinados, por decirlo de alguna manera, en enseñártelo. Enseñarte buenos hábitos. Pero no podemos hacer, o no se verá un cambio en nadie si primero yo no cambio internamente. Si primero yo no tengo un encuentro. O sea, la iglesia no puede doblar el brazo a nadie. No podemos obligar ni siquiera una esposa o un esposo o viceversa, obligar a que cambie su manera de pensar
para que cambie su manera de actuar. Entonces es muy importante no solamente el encuentro con Jesús, sino el encuentro con la gloria de Dios en nuestras vidas, el reino de Cristo. Es lo que le pasó a Jacob. Exacto. Se encontró con Dios mismo y luchó por esa bendición. Dijo, esta no me la voy a perder. Y ahí cambió radicalmente su vida. Ahora, fíjate que en toda nuestra vida, si podríamos analizar cómo es mi familia, generalmente luchamos permanentemente y nos enojamos con lo que se ve, que son los hábitos. Sí. Y estamos enojados con las formas y peleamos por las formas. Y no trabajamos dentro. Exactamente. Y como me pongo a pelear y levantamos la voz y nos enojamos y nos agarramos mal, nunca vamos a conversaciones que son de fondo. ¿De dónde traigo eso yo? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Qué es lo que yo quiero para mis hijos, para mi familia? ¿Cómo yo quiero criarlos? ¿Qué lugar va a tener Dios en esto, no? Y ya me estoy metiendo en otros temas. No, pero vos sabés que, mirá, lo que yo creo, lo que yo hago, y la pregunta es, ¿y todo lo que viene atrás? Todo lo que me enseñaron, todo lo que fui formado, la Biblia nos habla de patrones generacionales, no de maldiciones generacionales. Y es bueno aclarar, porque yo sé que hay veces corrientes con las maldiciones generacionales y uno dice, no, hasta cuarta generación, entonces yo continúo una maldición. No hay fundamento bíblico suficiente para hablar de ese tema. A ver, contá un poquito eso. No, porque el mismo texto que habla de eso, que figura una vez en Éxodo, una vez en Deuteronomio, nosotros primero, rápido y salgo de esto, en hermenéutica se habla de cómo interpretar correctamente la Biblia. No podemos tomar un pasaje bíblico que no vuelve a repetirse en otros episodios o en otros textos y tomarlo como doctrina. Y muchas veces yo he escuchado decenas de veces y hasta predicaciones que hablan de maldiciones generacionales, que la maldición alcanza y alcanza y alcanza. El mismo texto que habla de eso está diciendo, que dice que yo castigo a los hijos hasta tercera y cuarta generación, habla de amar, de que Dios ama, el mismo texto, por 1000 generaciones. En otras palabras, está subrayando que tanto la seriedad del pecado, por un lado, como la misericordia arrolladora del amor de Dios. Y así como hay consecuencias y hay patrones, la misericordia y el amor arrollador de Dios que nos cubre, como leíamos antes. Fíjate un texto de Ezequiel 18:20 que nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Hay una decisión. No hay maldición, pero sí hay patrones, hay conductas adquiridas, hay conductas delegadas. Lo que impregnaron en mí, lo que fui formado, lo que yo formo son conductas delegadas o son conductas adquiridas. Por ejemplo, sí. Si en una familia se criaron con violencia, por decir algo, o con inseguridad, es muy normal ver que esa conducta se repita. Hay un patrón de conducta. Sí. O una familia que no puede ahorrar, que despilfarra, que gasta, que es consumista, que no tiene autoridad para manejar su economía, su dinero. Uno puede detectar enseguida cómo fueron mis padres, qué fue lo que me enseñaron a mí. Entonces no tiene que ver con que solamente todo es espiritual, sino que hablo de disciplina, de detectar que eso está haciéndome daño, que no es bueno, lo veo a la luz de la palabra y digo, ok, ¿cómo puedo cambiar esta situación? ¿Puedo repetir esos errores? Sí. O quizás peor. ¿Estoy expuesto? Sí. ¿Estoy en peligro? Muchas veces que sí, pero ahí interviene la cruz. Ahí interviene la obra del Señor. Ahí interviene esta justicia que viene sobre nuestras vidas y que el justo nos hace justos. Esa palabra sadik, esa palabra que tiene que ver con que yo tengo que lograr que mis acciones en Dios, ayudado por Dios, superen las acciones malas. Lo que tengo que hacer es que acciones distintas, formas distintas que rompan con patrones viejos. Porque es muy probable que yo esté en peligro, en ese caso.
es muy probable que ese patrón se manifieste, porque como dije antes, o me voy para un extremo o me puedo ir para el otro, pero es mucho más probable y es mucho más eficiente la obra del Espíritu Santo que empieza a trabajar en cada uno de nosotros, que nos hace encontrar, nos hace alcanzar al Creador. Y ahí viene la obra, porque yo voy rompiendo esa vieja cultura con la cultura de Jesús. Por eso la formación, el encuentro espiritual, la disciplina espiritual es sumamente importante, y por eso una familia real rompe ciclos de pecado. Lo que se hizo mal hasta ahora, todos tenemos la posibilidad de romperlo, todos tenemos la posibilidad de cambiarlo, todos podemos correr a los brazos de Jesús, todos le podemos pedir ayuda a Jesús, y con ayuda de Jesús en primer lugar, por supuesto con ayuda profesional, con ayuda de gente que nos ama, vamos a salir adelante. Pero la obra del Espíritu Santo es real y la necesitamos. Por eso no sería en vano terminar este momento sin mirar a Dios y decirle: Señor, te necesitamos, que se rompan, que me dé fuerza para hacer estos cambios y convertirme en una persona que todos los días se acuesta diciendo: mis acciones buenas superaron las malas y estoy rompiendo con esa cultura. Una segunda... Para. Sí. Ya me olvidé, porque estabas hablando y dije, tengo que meter esto, pero ahora me olvidé qué era. Yo te espero. Tendríamos que rebobinar. No es de un día para otro. Esto que acabas de decir, que parece simple. ¿Eso es lo que te has olvidado? No, pero no importa, pero suma. Va a andar bien. Ténganme paciencia. Amén. ¿Dice amén? No, yo Todo apoyando tu oración, tu necesidad. En los patrones, primero hay que detectarlos. Vos dijiste algo, la cruz tiene más poder que cualquier espíritu maligno que haya atado a cualquier familia. La cruz es poderosa para deshacer toda obra del enemigo. Entonces, no tenés por qué vivir en condena. Cuando Jesús se hace presente en el hogar, cuando Jesús trae su verdad, que es la luz de la palabra, y me doy cuenta de cómo estoy viviendo y cómo estoy repitiendo estos patrones, no es que porque no hay maldición no tengo que orar. Sí, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que clamar, pedir a Dios, pedir ayuda, pero también hay mucha disciplina en esto. Mucha determinación, mucha constancia. Es como cuando alguien quiere dejar un vicio o quiere decir, me determino a dejar, y eso me va a traer un beneficio aún mayor. Y eso no se ve a simple vista de un día para otro. A veces alguien ve una linda familia y dice, che, qué linda familia, qué suerte que tus hijos son buenos, qué suerte, mira qué linda familia que formaste. No, no es suerte. Es trabajo. Sí. Es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es mucha dedicación, es mucha oración. Sí. Entonces, suerte no. Dios está atrás de eso y Dios desea que nuestras familias sean bendecidas. Entonces no hay patrón, no hay maldición, no hay atadura diabólica que te hayan puesto, porque en el nombre de Jesús todo eso se deshace. Delante del Señor. Que puede ser una atadura, sí, porque los patrones se convierten en ataduras. Claro, porque yo le doy lugar. Yo le doy lugar, yo lo practico y yo estoy atado espiritualmente. Exactamente. Pero no, lo que estás diciendo es... Pero en Cristo siempre hay oportunidad y Cristo rompe toda atadura, rompe toda ligadura y nos hace libres y comienza a hacer nueva obra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Número 2. Bueno. Las familias reales priorizan a Dios en su hogar. Muy bien, tenemos este texto que es tan lindo en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículos 5 al 7. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Esto es un texto tan lindo porque atraviesa lo que yo soy como persona. Esto que yo creo tiene, como vos dijiste, mi filosofía de vida, que yo creo en Dios,
como consecuencia llega a mis hijos, llega a mis nietos. Quedan todos en ese legado. Hace unas semanas atrás, vos hiciste mención del deísmo terapéutico moralista. Sí. No sé de dónde lo sacaste, de una investigación era, Es ¿no? una investigación que se escribió un libro después. Ah, ok. De una encuesta a muchas personas, muchos creyentes, acerca de su creencia de Dios y cómo veían ciertas cuestiones espirituales o sea, pueblo cristiano. ¿Cuál era el lugar que esas personas le daban a Dios? ¿Qué pensaban de Dios, de la espiritualidad, de los buenos y los malos? ¿Y qué lugar le doy a Dios cuando lo necesito y cuando todo va bien? Y la conclusión fue esa: Dios está, pero dejó el mundo y que se arregle. O sea, Dios no está incluido 100% en la vida de las personas. Muchos consideran a Dios como parte de, bueno, puede estar en el número 4, en prioridad número 6, y a veces si yo lo necesito lo pongo en primer lugar. Me tiene que hacer bien, por eso la palabra terapéutica. Porque Dios me hace bien, por eso lo busco, me hace feliz. Y si no me hace feliz, entonces no me está sirviendo el Evangelio. Bueno, qué simplista parecería, ¿no? No, y cambiando los valores y la búsqueda del Señor del lugar. Que te hace bien el Evangelio, no cabe duda. Pero no tiene buscamos nada que primero ver. el reino. No tiene nada que ver con el versículo que leímos. No. Porque dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo amo, pero no solamente queda en mí lo que yo amo, lo que yo creo, sino que esto le llega a mis hijos. Y hay una historia en la Biblia que me encanta en el libro de los Hechos. Es uno de mis textos, de mis párrafos favoritos de la Biblia, cuando el Espíritu Santo llega a los gentiles también. Y encontramos a Cornelio, que era un militar. Me imagino que los militares no son muy amistosos, ¿no? Son más bien rígidos y tienen muchas formas. Pero este hombre dice que era gentil, que era generoso, era devoto, hacía buenas obras y oraba todo el tiempo. Tanto es así que Dios vio su corazón y le dio y se le reveló. Me gusta esto porque cada vez que buscamos a Dios, Dios no se hace el sonso, siempre Dios viene a responder. Y Dios habló con Cornelio y le dijo: llama a Pedro, al apóstol Pedro. Ya conocemos la historia. Pedro no quería entrar a la casa de un gentil, pero accedió a hacerlo. Pero me gusta poderosamente este capítulo porque habla de esto. No solamente del avivamiento y del Espíritu Santo llegando a la casa de Cornelio, sino que Cornelio dice que mientras Pedro venía, él invitó a toda su familia. Y la casa se llenó. Fue un mover del Espíritu Santo de los tremendos que hubo en el libro de Hechos. Tremendo, pero fíjate la particularidad, que Cornelio tenía un buen testimonio. Y cuando supieron que él tuvo una visión de Dios, inmediatamente le creyeron, no cuestionaron el testimonio de Cornelio. Sus hijos, sus parientes, sus amigos, sus más allegados llenaron la casa porque estaban ansiosos de escuchar lo que Pedro venía a traer. Entonces, me pregunto cómo nuestro testimonio, frente a ese versículo que leímos de Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios. Cada uno de nosotros podría responder: yo amo al Señor, lo amo con todo mi corazón. Pero debería preguntarme en la segunda parte del versículo: ¿cómo he transmitido ese amor a los míos? ¿Cómo he priorizado a Jesús en el hogar? Y lo vemos a Cornelio, que no era judío, era gentil, no tenía nada que ver con los judíos, pero él abrazó la ley mosaica y Dios respondió. Entonces, no busco solamente a Dios cuando hay necesidad, sino que Dios es el centro de nuestras familias, ¿no? En todo momento, Jesús es el centro y eso se palpa frente a alguna situación. Dios es real, Dios es profundo, no es Dios bombero que viene a apagar incendios, exacto, sino que Dios está siempre como Dios cercano. Número 3. Vamos, creo que voy yo también con esa, ¿no? Tienen reinicios. Muy bueno. Las familias reales tienen reinicios. ¿Se te apagó alguna vez algo que quedó desenchufado y perdiste varios archivos? Bueno, no últimamente, pero muchas veces sí. Antes las computadoras funcionaban peor, ¿no? Y si se desconectaba perdías todo.
Hoy no es tan grave eso. No es tan grave, nos manda, O no debería pasar nos tan da seguido. más tiempo de que dice actualizar, Hay ¿no? más sincronización. Actualiza. Pero yo pienso como ninguna familia, como dijiste antes, es ideal. En todas hay problemas. ¿En cuántas familias hay problemas? Bueno, mira la minoría. ¿En cuántas hay problemas? Es que oran mucho. En todas. Los de los sábados oran mucho. Claro. Por eso vienen solamente el sábado del Día del Padre, porque después... No, en todas las familias hay problemas y a veces cuando comenzamos a transitar la vida y a formar el hogar, los que esperamos y todo, nos damos cuenta que el sueño original quedó muy lejos de lo que estamos viviendo. Y hay situaciones que no pudimos resolver. Hay quiebres, hay peleas, hay silencios eternos de frío adentro de la casa. La casa, en vez de ser un hogar cálido, amistoso, es como un hotel. Entro y salgo, no hablo, no me comunico, nadie sabe de mí y sé más de otros o de personajes de fuera de la familia que los propios. Digo, ¿en qué momento llegamos a eso? Como hoy estamos en medio de una serie. ¿Cómo esta serie puede a nosotros, o esta palabra puede a nosotros hacernos pensar que necesitamos un reinicio? ¿Sabes qué significa desenchufar y volver a enchufar? Si estuviéramos jugando las cartas, volví a barajar. No te tocaron buenas cartas. Tenés que volver a comenzar, aunque a veces haya dolor. Haya que perdonar y haya que pedir perdón. Sí. Y después del tiempo necesario para diferentes situaciones de la vida, o sea, a veces la iglesia es la que pone más penas o más castigos que lo que Dios dice en su palabra, uno tiene que saber. Número 4, pueden cambiar a pesar del tiempo. Tiene mucha relación con lo que estamos hablando, porque nunca es tarde y lo que queremos hablar es que hay pérdidas que se buscan, hay cosas perdidas que se buscan y hay cosas perdidas que se esperan. ¿Cómo sería eso? Lucas 15, cuando Jesús habla de la oveja, la moneda y el hijo pródigo. En las primeras dos parábolas Jesús habla de buscar afuera la oveja perdida, de buscar la moneda dentro, pero cuando habla del hijo pródigo, el padre esperó. Y si especulamos un poco en la historia, podríamos pensar, claro, esto es una historia creada, generada por Jesús, una parábola para graficar una ilustración, para dar una enseñanza. Y el ejemplo que está hablando es, hay momentos donde ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y es cuando muchos dicen, está muy lindo, pastor, pero yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, primero la pregunta es, ¿realmente hiciste todo lo que tenías que hacer? No te queda ninguna conversación, no hay nada que vos tengas que cambiar, no hay nada que vos realmente tengas que morir, un orgullo que te quede todavía. Bueno, porque antes del hijo pródigo está la búsqueda de la moneda que se perdió, claro, en la casa. En la casa. O sea que podemos, pérdidas dentro de la casa, pérdidas de confianza, pérdidas de amor, pérdidas del respeto, de ser sinceros, de cuidarnos, de protegernos el uno al otro, ¿no? Pero cuando llega eso, ahora es esperar. Y hay muchas familias, muchos hijos, muchos papás, que en diferentes situaciones dicen, ¿qué hago cuando yo siento que ya agoté? Número 1, busca más a Dios. Porque Dios te va a mostrar cosas que todavía no agotaste. Pero si aún sentís que ya agotaste, espera el momento oportuno. Va a haber un momento de quiebre, o va a haber un momento que algo va a suceder, que si estás atento, será la oportunidad para poder intervenir. Para aquel que dice, ¿cómo llego a seguir hablando cuando ya me cerraron los oídos? Va a haber un momento que algo en la vida puede ocurrir, que es una buena oportunidad, no para decir, ¿viste que te dije? O ¿viste por qué no me escuchaste? Sino para intervenir. Pero también el momento de la espera en oración. El padre esperó. Dice que salía todos los días.
Sí, esperaba. al camino a mirar si su hijo venía. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que ese padre estaba seguro de lo que había sembrado. Ahí está. Ahí está. Lo número 1. Entonces, no dejes de sembrar. Porque si vos no sembrás, otros van a sembrar en tu lugar. Ahora, a pesar de sembrar, ¿puede ser que otra sea la cosecha? Siempre pasa. Puede ser. ¿Por qué tenemos que entender? Que cuando los hijos ya son grandes, ya deciden por sí mismos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir esperando justamente cosechar lo que sembré. Si sembraste y vos decís, pero ya hay un momento que en la familia, hijos, lo que sea, ya están tomando decisiones porque somos todos personas grandes que ya decidimos qué nos queda en este momento, qué nos queda inclusive, tal vez sea tu oración en esta noche o lo que a vos se te acentúe en esta noche. Yo digo, seguir esperando y acompañarte en oración, acompañarlos en oración para seguir esperando cosechar lo que sembraste. Lo único que te queda es esperar. Y no porque seas alguien que abandona, sino que ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Seguirás haciendo todo lo que tengas que hacer, pero te queda esperar, esperar, esperar. Pero esperar con confianza. Buscando a Dios. ¿Y sabes qué? Esperar amando. Porque cuando ese hijo volvió a la casa, no hubo reclamos de parte del padre. Se le echó al cuello y lloró. Y lo primero que le hizo el padre fue ponerle un anillo de autoridad. Autoridad, representaba eso. Y lo abrazó y lo consoló. Entonces, ¿de qué sirve esperar esperando que el otro se equivoque para marcarle que está equivocado? No dejes de sembrar y no dejes de amar. Y quizás en esta noche haya hijos que se hayan ido de casa y que un encuentro con Dios te haga repensar. No significa que todo tiene que ser como antes, porque de la confianza y el perdón hablamos la semana pasada, que no es lo mismo. El perdón me hace libre, la confianza se trabaja. Yo puedo estar con mi corazón libre, puedo perdonar, pero puedo decir, ok, estas son mis convicciones, esto es lo que creo, pero estar bien. Entonces reconocer que aún en estas familias reales, donde hay problemas, Dios está para intervenir. Y vamos con los últimos dos. Uno vamos a hablar y el otro cerramos esta enseñanza. Y el número 5 es, cambian de adentro hacia afuera. Es tan simple. Es el cuento de nunca acabar si siempre espero que el otro dé el primer paso. ¿Cuántos tuvieron una pelea matrimonial? 4. Mientras yo diga que venga él primero, ¡fua! Matrimonial, hijos con papá, papás con hijos, Combinadito. Sí. Si yo siempre espero que el cambio esté en el otro, Es una tendencia. es una tendencia y es un gran orgullo Y sí. pensar de que yo tengo la razón. Te voy a decir algo que lo solemos repetir muchas veces. ¿De qué te sirve tener la razón si estás solo? Y si perdiste la relación. ¿Qué es más importante? ¿Tener la relación y valerme que yo tenía la razón, mira cómo te equivocaste? ¿O priorizar el amor y la relación? Prefiero tenerte cerca. Qué buena pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con la razón? Yo lo pienso para mí. ¿Y cuántas veces terminamos eligiendo la relación? Ese sería un buen termómetro. Creo que va a ganar la razón. Si queremos quedarnos con la razón y la última palabra, y voy a esperar el momento justo y el día especial para te dije, y acá, pero pregunto, sería un buen termómetro para medir también cómo nosotros morimos. ¿Te tocó ya darte cuenta que terminaste priorizando la relación por sobre la razón? Y si no, ¿no está bueno que lo tengas muy presente para una próxima vez y en una próxima situación difícil vos digas, voy a poner en práctica y voy a morir aunque te corte la lengua,
mordiéndotela de bronca, sabiendo que eso no te lleva a nada porque perdés la relación, dando lugar, pero llevándote la victoria? Pregunto, termómetro y respuesta. Pero claro, lo importante de cambiar primero nosotros. Y por último, y es un motivo de oración, es que las familias reales aprovechan cada situación como nuevo escalón de crecimiento. Hay una frase que se usa en los bancos, que es el valor del interés compuesto, que es el interés que se suma con el capital más el interés. Después viene otro interés que se suma con el capital inicial más el interés más el interés. Y eso se denomina, lo digo, o sea, no está dicho por un contador ni por un economista, se lo estoy diciendo en palabras más fácil, el interés compuesto. Y en nuestra vida espiritual sucede algo similar. Mis victorias se van sumando a las pequeñas victorias de cada momento, a las pequeñas victorias espirituales, a los pequeños avances, victoria sobre victoria. Y algo que es importante es orar. Yo debo graduarme de las etapas. Debo graduarme de etapas, donde paso a otra nueva y donde incremento la experiencia y lo que viví. Me gradúo de esta etapa, la etapa de noviazgo, la etapa de recién casado, la etapa de soltero, para empezar, la etapa de esposo, la etapa de esposa, la etapa de hijos. De madurez. Las situaciones, la madurez, el orden de las cosas de la vida. Pero debo, en todo lo que podemos decir, ¿cuántas etapas tengo? Debo graduarme de las etapas y en esa graduación voy teniendo victoria sobre... Por eso uno dice, uno se pone más sabio cuando se pone viejo. No siempre. Hay viejos muy testarudos. Yo lo estaba por decir, sí. Sí. Algunos repitieron primer grado toda la vida. Que tienen 50 años repitiendo el primero. Y hay, y lo digo viejos no de una manera ofensiva, sino que han aprovechado la experiencia. Totalmente. Saben que no volver a repetir. Saben, por eso digo, la experiencia nos hace decir, no, yo por este lugar no vuelvo a pasar. Y hay muchos jóvenes que también han vivido situaciones muy críticas en corto tiempo. Y vos los encontrás con una madurez que es increíble. ¿Cómo pudo en tan poco tiempo vivir tantas cosas? ¿Vos sabés que eso es verdad? Sorprende a veces con la madurez que muchos jóvenes converso y cómo están parados en la vida, cuán bien les hizo Jesús, cuán bien les hizo el Evangelio, en cómo están parados y cómo están construyendo algo que sus patrones no se lo indicaron, no lo tienen y lo están cambiando. Es notorio para poder decir, Señor, que lo sigas haciendo en todas las generaciones. Me alegra porque acá todas las generaciones están representadas. Todos estamos construyendo vida, todos estamos construyendo hogar. Todos tenemos familias reales. Todos tenemos familias reales y todos seguimos construyendo. Justo nos toca mañana este día sensible, ¿no? Del Día del Padre. Son días sensibles en el buen sentido, pero también está el Día de los Recuerdos, el día donde a veces se pueden acentuar las distancias, el día de la nostalgia, pero el día del valor, el Padre sobre mi vida. Nosotros en lo que tenemos y en lo que tenemos cómo construirlo, cómo formarlo. Pero ¿cuántos dicen amén? Que queremos seguir formando las mejores familias, las familias reales, y mi familia es la mejor familia, no porque sea comparada a otro ni diga porque la tuya es mala, sino porque Dios me la dio, y si Dios me la dio es sagrada, y si es sagrada lo vamos a cuidar para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es grande, ¿no? Dios es grande. Así que nos ponemos de pie. Y yo quisiera pedir al grupo que me ayuden, que canten esta canción, nosotros con nuestros ojos cerrados. ¿Por qué no disfrutamos? Pensamos en esta canción, solamente el piano y 3 voces lo van a cantar. Y después vamos a orar. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios.
En mi vida has sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Si querés, cántalo. Yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Oh, fidelidad persiguiéndome. Pensás en tu familia. La fidelidad de Dios está sobre ella. Amén. No importa qué temporada estés viviendo. No importa qué velocidad estás viajando. La gracia, la fidelidad de Dios te alcanza. Familias reales. Familias que pueden levantar sus ojos al cielo, sus manos en alto y decirte: Jesús, te necesitamos en casa. Te necesitamos porque hemos ido y hemos corrido detrás de cosas que nos han distraído tanto y han causado tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto quebranto. Pero entiendo hoy, Señor, que las cosas pueden ser distintas si vos intervenís. Amén. Amén. Si tengo un encuentro con ese Jesús que restaura, que cambia realidades, que borra un pasado y que pone un gran futuro delante mío, que está dispuesto a volver a perdonarme frente a cada error que he cometido como padre, como esposo, como hijo, y decir: Jesús, acá estoy. Mi familia, que es real, te necesita hoy. Y te pido que tu fidelidad me acompañe. Tu fidelidad, Señor, esté delante nuestro. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. ¿Cuántos Esa pueden es mi decirlo? oración. Tu fidelidad Esa es mi oración. sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Señor, queremos tener una oración especial ahora por todos los que sembraron y están esperando esa cosecha. Por todos los que están esperando respuestas. Sembraron, oraron, invirtieron, pero decisiones de la vida hacen que se tomen diferentes caminos en el hogar. Pero, Señor, hoy vamos a vos. No para asumir condenas sobre nosotros, sino para entender que hay veces
que nuestra oración es la oración del Padre del pródigo, que es esperar, que es saber que aunque en la vida hemos sembrado con errores, nuestra oración hoy es seguimos esperando la cosecha. No importa el tiempo, no importa lo que, sino importa, Señor, que siempre que hay vida y oportunidad y hay esperanza. Y Señor, esa es nuestra oración. Nos ponemos de acuerdo como iglesia, oramos los unos con los otros, oramos por cada familia representada, oramos por cada hijo que está pidiendo por sus papás y por sus hermanos, oramos por cada papá que está orando por sus hijos y por su matrimonio, por cada mamá que está orando por su hogar y por sus hijos. Oramos, Señor, por aquellas oraciones que parecen imposibles, aquellas oraciones que ya parecen repetitivas, que son repetitivas, pero Señor, que nosotros las volvemos a poner al pie de la cruz y te volvemos a decir, Señor, para mí es difícil o imposible, para vos nada es difícil, nada es imposible, y yo me aferro una vez más a tus promesas. Yo me aferro una vez más a la vida eterna. Me aferro una vez más a orar por ellos, a soltar y a decir una oración de fe, una oración conquistadora, una oración que supere todo obstáculo del mundo y aún todo obstáculo espiritual, y que trascienda para llegar a lo profundo del corazón por el cual estoy pidiendo que ores. Señor, lo creo y lo creemos, y unidos en la fe oramos con toda la fuerza de nuestro corazón, sabiendo, Señor, que hay cientos y cientos de oraciones que en esta noche están siendo oídas y en esta noche están siendo respondidas. Lo creo, Señor, porque el que cree todo le es posible, y hoy creemos, en esta noche creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Lo creemos. Algo importante, ninguna de estas enseñanzas vienen a que te vuelvas a casa diciendo, fui a la iglesia para enterarme del desastre que he cometido o de lo difícil que hago las cosas. Es posible que a veces sintamos o ese remordimiento o ese recuerdo, pero quiero que sepas que está lejos de nosotros, sino que tengas luz, que tengas expectativa, que tengas esperanza. Y si por alguna razón hay carga, aferrate con todas tus fuerzas a Jesús. Él no va a soltar sus manos sobre vos. Él te quiere bendecir. Él quiere bendecirnos. ¿Qué nos toca hacer? Tal vez hacer mucho, hablar mucho, reconocer mucho, o quizás esperar mucho. Pero en todo lo que podamos hacer, sigamos haciendo. No me canso, después de tantos años que somos pastores, Lizzy, en tener la oportunidad de escuchar, de ver, de acompañar. Seguimos viendo imposibles, seguimos viendo respuestas imposibles. No es una zanahoria delante del burro. No es para que uno camine diciendo, algún día, no. Es la expectativa de saber que Dios responde, y que si uno le pide a Dios pan, no te va a entregar una piedra. Te va a dar de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Y estoy segura que van a ser días de mucha reflexión, de meditar, de conversar, de rever nuestros pasos, de considerar en qué temporada estamos. Y ¿sabes qué? Disfrutar el viaje, porque de eso se trata. Mañana la mayoría de ustedes no va a venir porque ya vino hoy, y quiero que disfruten. Salvo que venga con algún familiar, puede porque ser le diga, también. tenés que venir a escuchar la palabra de esa manera, solamente de esa manera. Sí, porque si no, no vamos a entrar con el otro grupo. Claro. Pero, ¿sabes que la Biblia habla de uno de los 10 mandamientos de la honra? No te olvides que honrar a tus padres siempre trae recompensa. Amén.